El doctor Juan Pedro Jiménez Sarmiento, licenciado en Medicina y Cirugía con más de 25 años de experiencia y consulta en Zenita, Las Palmas de Gran Canaria, se traslada mensualmente al Centro de Belleza de Pilcenter en Lanzarote para atender a sus pacientes de la isla. Especialista en medicina estética, miembro de la Sociedad Española de Medicina Estética y de la Asociación Canaria de Medicina Estética. Es un apasionado de su profesión y su principal preocupación es ofrecer a sus pacientes los últimos avances contrastados y seguros en medicina estética. Estuvimos hablando con él en su última visita de Pilcenter, el centro donde pasa consulta en Lanzarote, situado en la calle Canalejas número 28, Arrecife. Doctor Jiménez, muy buenos días. Es un placer volver a coincidir con usted. Creo que la última vez que estuve aquí visitándolo fue hace 3 meses. Me encantaría que nos comentase y recordase a toda la gente que nos está viendo que viene una vez al mes a Lanzarote a hacer qué tipo de tratamientos especialmente. ¿Cuáles son los más demandados por la población de la isla? Bueno, los más demandados son lo que estuvimos hablando un poquito, ¿no? El tema de las arrugas faciales, las manchas también. Aquí en Lanzarote hay un problema de mancha y sobre todo eso, las arrugas faciales y la flacidez. Habla de las manchas, lo comentábamos fuera de cámara, sí. Que bueno, a todas nos gusta disfrutar y a todos nos gusta disfrutar de la playa, pero igual no siempre con la suficiente protección y después tenemos que poner remedio. Claro, yo siempre digo que el mejor tratamiento de las manchas es la prevención. Lo que pasa es que aquí en Lanzarote concretamente lo tenemos muy difícil, ¿no? Porque tenemos muchos días muchas horas de insolación a lo largo de todo el año. Y yo lo noto, se ve de la gente cuando vas por la calle, se nota que hay muchas más, la gente tiene mucha más mancha que en otros sitios. Pero bueno, entonces es difícil, pero no es imposible. Hay que concienciarse y saber que hay unas horas del sol que son más peligrosas y que si uno se va a poner al sol, y no solamente si va a ir a la playa, sino simplemente para salir a la calle, pues hay que prevenir las manchas con cremas y con sombreros o con... Exactamente. Y lo tenemos que tener muy bien presente porque es que se nos olvida, creemos que solamente por ir a la playa o por ir al campo a pasar el día tenemos que poner una protección y no, como bien dice, claro, para pasear el sol también nos está dando. El sol no sabe si estamos tumbados en una playa o paseando por una calle, el sol muy está bien. Igual en todos sitios. Y bueno, hablando de los tratamientos antiarrugas, creo que una de las técnicas que utiliza aquí habitualmente son los hilos tensores. ¿Nos cuenta un poquito en qué consiste la técnica? Bueno, los hilos tensores más bien es un tratamiento para combatir la flacidez facial. La técnica consiste, es una técnica bueno, que ya se lleva practicando hace aproximadamente unos 10, bueno, quizás un poquito menos, 7, 8 años. Bueno, aquí en Europa un poco menos, empezaron en Japón, en Corea, en China. En China se ponen muchísimos hilos tensores. Los que ponemos hoy en día, que son hilos se llama polidioxanona, ¿entiendes? Si no me equivoco, con los años ha ido evolucionando el material, ¿no? No, el material, la base sigue siendo la misma, que es polidioxanona. Un hilo que es como, si usted lo ve, parece un hilo de sutura. Lo que sí ha evolucionado mucho son los tipos de hilo, o sea, lo que se hace con ese material, diferentes tipos de hilo. Empezamos con un hilo que era monofilamento, que es un simple hilo, y eso ha ido evolucionando y ahora hay multitud de hilos de muchas formas, tornados que son helicoidales, multiespiculados, que son como si fueran pequeños arponcitos que se le pone que se traba debajo de la piel. En fin, hay una variedad tremenda, pero bueno, eso es una cosa un poco técnica que a ustedes tampoco les interesa mucho, pero eso es lo que ha evolucionado sobre todo. Nos comenta que está especialmente indicado para la flacidez. ¿A partir de qué edad podemos hacer el tratamiento? En cuanto nos veamos ya la cara un poquito así flácida, caídita, ¿o podemos solucionarlo antes? Hombre, yo siempre pienso que en esto hay que ser rápido, no hay que dejar pasar mucho tiempo, porque la flacidez, cuando dejas pasar demasiados años, entonces no es que sea tarde, sino que es más costoso luchar contra ella. Entonces, desde que se ve que ya empezamos a tener pues ciertas zonas, sobre todo las zonas bajas, que están esta zona por aquí, que se cae un poquito, pues hay que acudir para empezar a tratarlo, porque si se empieza a tratar prematuramente es mucho más sencillo después el mantenimiento. Podemos hablar de 30 y pico años, por ejemplo. Sí, más o menos. Aparte que esa es una edad ideal para los hilos,
porque la mujer todavía está en edad fértil, entonces tiene más capacidad en esas edades para fabricar colágeno, porque los hilos lo que hacen es estimulan la producción de colágeno en la zona donde están instaurados. Entonces creamos una especie de bandas elásticas en esta zona que lo que hacen es tensar un poquito toda la zona para precisamente que se levante un poco esa zona de la cara. ¿Y cada cuánto tiempo tendríamos que se retiran, se deshacen dentro? No, los hilos, precisamente el proceso de reabsorción es lo que hace que el hilo cree esas bandas de colágeno. Entonces, ¿y qué tiempo de duración tiene? Pues aproximadamente unos 2 años. El hilo es un tratamiento un poco diferente al resto, al ácido hialurónico y al botox, porque los efectos no se notan inmediatamente. Por ejemplo, el ácido hialurónico lo ponemos en consulta y una vez que está puesto, pues la paciente se ve cómo va a quedar. Aproximadamente, no, más o menos. A lo mejor hay una pequeña variación a las 3 semanas, pero prácticamente cuando sale de la consulta se ve cómo va a quedar. El botox casi, el botox se pone y la paciente sale igual, pero a los 5 días aproximadamente ya se empiezan a notar los efectos. Los hilos no. Los hilos los ponemos y hasta que no pasan aproximadamente 2 o 3 meses no notamos los efectos. O sea, si hiciéramos una fotografía, que la hacemos justo antes de tratarse, y a los 3 meses ahí lo notaríamos más. ¿Qué es lo que pasa? Que como el cambio es progresivo, a veces las pacientes lo notan un poquito menos, porque uno no va viendo esa evolución, se va viendo todos los días, y cuando llegan a los 3 meses, pues no nota tanto. Cuando lo notamos es cuando hacemos la fotografía y vemos la diferencia entre el antes y el después, justo cuando ha pasado ese tiempo. Muy bien, acaba de nombrar, bueno, supongo que todas estas técnicas no son indoloras, ¿no? Bueno, no son completamente indoloras, no nos asista a los que nos queremos animar. No, pero si por ejemplo la clásica escala del dolor, que yo se la pregunto a los pacientes, tenemos la escala del dolor que es entre 0 y 10. Entonces, yo le pregunto a la paciente, bueno, entre 1 y 10, perdón. Si 1 es el dolor, es no sentir dolor, y 10 es el máximo dolor que usted pueda sentir, en este tratamiento, ¿dónde pondría usted la puntuación? La inmensa mayoría de los pacientes lo ponen en 3, 4, algunas 5, pero lo normal es entre 2 y 4. O sea, que un dolor que tenga esa intensidad es un dolor bastante pequeño. Después el tema psicológico influye mucho, la ansiedad de la paciente, entonces es importante que la paciente venga tranquila, que piense que sí, bueno, va a tener, yo no lo llamaría dolor, sino molestia, y además con las técnicas que tenemos hoy en día, pues son bastante pequeñas. Yo además uso cremas anestésicas que ayudan mucho y la verdad que son bastante indolores. Hay pacientes que prácticamente a veces le pongo el primer hilo, ¿y qué tal? Y dice, pues mira, ni me había enterado. Hay otras que a lo mejor molesta un poquito más, pero no podemos hablar de dolor, más bien molestia. Y supongo que cada caso pues es diferente y la tardanza en cada sesión pues difiere mucho de una persona a otra, ¿no? Depende de los hilos. Lo que se tarda en hacer la sesión. Sí. Bueno, aproximadamente, curiosamente, todas las sesiones más o menos de los 3 tratamientos duran más o menos lo mismo. ¿Y qué precauciones tendríamos que tener, por ejemplo, con los hilos? Que ahora le voy a preguntar por el botox que acaba de comentarme. ¿Qué precauciones tendríamos que tener cuando acabáramos? Pues prácticamente ninguna. Precisamente con los hilos no hay que tener ninguna precaución especial, se puede hacer una vida prácticamente normal. En la mayoría de los casos casi ni quedan señales. Ese es uno de los tratamientos en los que más puede, el efecto secundario más frecuente de todos estos tratamientos son los moretones. Es lo más frecuente porque evidentemente estamos pinchando con una aguja en zonas de la piel, de la cara, que además la cara es una parte de nuestro cuerpo que está muy vascularizada y es muy difícil que en algún momento no te quede un pequeño moretón, pero suelen ser bastante pequeños y en muchos casos casi imperceptibles. De hecho, yo tengo muchos pacientes que tienen una vida pública
y trabajan, y yo los trato y al día siguiente pueden ir a trabajar perfectamente y nadie les nota nada. Por eso le preguntaba por la historia del poco tiempo que solemos tener casi siempre, y siempre mirando el reloj y decir, uy, pues mañana tengo que ir a trabajar a ver si voy a estar bien o no. Perfecto, doctor, también tengo mucha curiosidad por el tema del Botox y el ácido hialurónico del que nos acaba de nombrar. Hay mucha confusión entre la población y usted como médico de tantísima trayectoria lo sabe perfectamente. Para que todo el mundo nos entienda, ¿qué diferencia hay entre el Botox y el ácido hialurónico con el que se suele hacer relleno? ¿Es así o no? Bueno, hay una diferencia radical, o sea, no tienen nada que ver un tratamiento con el otro, lo cual no quiere decir que no se puedan poner conjuntamente, de hecho son complementarios, ¿vale? Entonces, la toxina botulínica, que es el nombre real del Botox, el Botox en realidad es una marca. La toxina botulínica es un producto que lo que hace es hace una acción en el músculo. Entonces lo que hace es inhibir la contractilidad del músculo. O sea, por decirlo de alguna forma, relaja los músculos y en algunos casos prácticamente impide que se contraiga. Entonces, sabiendo esto, ¿qué es lo que hace el Botox? Pues el Botox lo que hace es luchar contra la arruga de expresión. O sea, esas arrugas que nosotros hacemos cuando hacemos un gesto facial, pues, y que cuando dejamos de hacerla desaparece, pues el Botox previene que esas arrugas con el tiempo, porque claro, cuando a lo mejor llegamos a los 40 o a edades más avanzadas, si no hacemos ese tratamiento preventivo, esa arruga de expresión termina siendo una arruga definitiva. Entonces lo que hace el Botox es prevenir que esa arruga de expresión se convierta en una arruga definitiva, sobre todo. A mí ahora mismo se me viene a la cabeza la imagen de, bueno, de algunas personas que no sé si por exceso o por mala praxis o por qué se ven caras inexpresivas. Esto pasaba claro, antes eso con es el Botox. es un sobretratamiento con Botox. O sea, el Botox tiene sus pautas y tiene sus periodos de tratamiento. O sea, no se puede poner no se puede hacer una sesión de Botox cada 2 meses, eso es una locura. Hay que dejar que el músculo vuelva a coger tono, porque si no, si ponemos continuamente Botox, el músculo lo que hace es que prácticamente se atrofia, y entonces es lo que usted dice, se quedan esas caras inexpresivas porque no tenemos expresividad facial. Después también hay que saber ponerlo, porque no todos los Botox están bien puestos. A veces el hecho de ponerlo de una forma o de otra hace que nos queden expresiones como de caras asustadizas, o que se nota que tiene algo puesto, no saben el qué, pero que tiene algo puesto. Entonces lo ideal es ponerlo de forma racionalizada y que tengamos al final un efecto natural. O sea, yo siempre voy buscando que la paciente tenga un efecto natural, que salga a la calle y la gente no le pregunte, oye, ¿pero qué te has hecho? Que le pregunten, oye, qué buena cara tienes hoy, oye, anoche dormiste bien, tienes cara de descansada. Eso es lo que yo quiero que le digan a las pacientes. Claro. Muy bien, ¿a partir de qué edad recomienda usted ponerla? Pues mira, el Botox lo ideal es a edades más o menos, más bien tempranas, ¿vale? Pero se puede poner en todas las edades, ¿eh? Lo normal es a partir de los 30 años y después de ahí para arriba, pues todo lo que quieras. ¿Cuáles son las zonas más comunes? Bueno, el Botox es el tratamiento para el tercio superior de la cara, ¿no? La indicación del Botox es la glabela, pero bueno, todo lo que es el tercio superior, o sea, yo lo que hago siempre es un tratamiento conjunto del tercio superior. No me gusta hacer una sola zona, porque entonces la cara queda desequilibrada. Entonces me gusta hacer todo lo que es el tercio superior, porque además el tratamiento queda mucho más natural. Perfecto, nos queda muy claro lo del Botox. Y el ácido hialurónico, que dice usted que incluso se puede trabajar Por supuesto, yo muchas veces lo pongo en la misma sesión, pongo ácido hialurónico y toxina botulínica. Pues es un tratamiento que es totalmente diferente. O sea, el ácido hialurónico es un relleno reabsorbible y que puesto de una forma adecuada, pues nos da unos resultados excelentes, sobre todo para luchar con la flacidez, y ya se suele poner un poquito más en el tercio medio, bueno, se pone en toda la cara en realidad, porque hay muchos tipos de ácido hialurónico. Llega mucha gente pensando en hacerse algo con el ácido hialurónico, usted la ve y dirá, pues no debes de ir por aquí, sino por aquí, porque ya llegamos con un pensamiento predeterminado que muchas veces es erróneo, ¿no? Claro, pero para eso estamos nosotros, para orientar a los pacientes, porque los pacientes no tienen por qué saber cuál es la raíz del problema que tienen. Eso lo tenemos que saber nosotros. Y es verdad, a veces ellas dicen, no, mire, yo quiero que me
ponga ácido hialurónico en esta arruga que tengo aquí. Digo, bueno, sí, esa arruga yo se la puedo tratar, pero no inyectando ahí. A lo mejor hay que inyectar en otro sitio. Entonces, esa es nuestra labor. El ácido hialurónico es un producto maravilloso, es muy versátil. Hay diferentes tipos de ácido hialurónico. Hay ácidos hialurónicos para ponerlo un poquito más en profundidad, que da más volumen. Hay otros que son más suaves, que son para la arruga más fina. Y mezclando, o sea, haciendo uso de los diferentes tipos de ácido hialurónico, conseguimos unos resultados excelentes. Pero esa ya es nuestra misión. Y nuestra misión es orientar a la paciente para que esa arruga que le preocupa, o a lo mejor hacerle ver cosas que ella no es capaz de ver, que a lo mejor son más importantes para tener un rostro más armónico, para tener un rostro con una expresión menos triste, para tener un rostro con una expresión más descansada, que es lo que al final queremos tener, ¿entiendes? Que esa nuestra expresión triste que nombra, muchas veces ocasionada por no me acuerdo cómo se llama, el surco nasogeniano, ¿no? Bueno, yo que me gusta mucho el tema de la belleza y suelo leer muchísimo acerca del tema, he leído también a doctores eso, que dicen, no, es que a lo mejor un paciente llega y me dice, venga, póngame un relleno en el surco, y no se trata de... Claro, pero eso es normal, porque ellas no saben por qué se le produce eso, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es orientarla, dicen, sí, pero usted tiene eso porque viene de otro sitio, y después a lo mejor hacerles ver que eso no es lo importante, que lo importante es el conjunto de la cara, que bueno, que a veces tampoco es tan importante tener una pequeña arruguita en cualquier sitio, sino, por ejemplo, luchar contra la flacidez, que yo creo que sin darse cuenta la gente es lo que más quieren corregir, la flacidez facial. El ácido hialurónico en el tema de remodelar el labio, ¿podríamos utilizar la palabra remodelar? Yo creo que con la edad... Sí, se puede utilizar. Con la edad, o por lo menos yo me lo voy notando ya, pues que las que tenemos labios finos de siempre, pues la parte superior se hace todavía más fina. ¿Qué podemos solucionar con un relleno de ácido hialurónico? Bueno, es que es el tratamiento ideal, igual que el Botox es el tratamiento ideal para el tercio superior, sí. Para esta zona, para la zona labial, el tratamiento ideal es el ácido hialurónico. Muy bien. Doctor Jiménez Sarmiento, cada mes está en Lanzarote pasando consulta en el Centro de Belleza de Peel Center, ¿no? Sí. Una vez al mes. Sí, por ahora sí. Una vez al mes, pero bueno, que ya sé yo que tiene muchas clientas y clientes y ya se irá viendo. ¿Cómo podemos, supongo que la primera vez que nos ve no es más de decir, pues tiene que ir por aquí o por aquí y no puede hacer una sesión directamente, ¿no? No, sí, depende. Hay pacientes que vienen para información y les informo y bueno, y simplemente queda en eso, y después, como tengo tiempo, pues hay pacientes que les informo, se les abre un historial y también se les puede tratar sobre la marcha. Eso depende de cada paciente y de la circunstancia. Bueno, eso no... ¿La fecha es siempre igual, a principio de mes, o difiere de cada mes? Bueno, vamos cambiando según la agenda que tengo yo, pero bueno, normalmente es una vez al mes. Últimamente estamos viniendo a final de mes, pero bueno, da igual, eso normalmente en el centro pues ya informan a las pacientes de cuando vengo por aquí. ¿Cómo le han acogido en Lanzarote? Pues yo estoy contentísimo, me encanta esta isla. ¿Nos animamos a hacer unos tratamientos estéticos? ¿Sí? ¿Qué le voy a decir? Claro. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues nada, gracias a ti.